Contemplamos las obras del pasado siempre con la admiración de aquello que ha perdurado. Las palabras y los pensamientos quieren saber e imaginar qué fue lo que impulsó a nuestros antepasados a crear y construir, a dejar su huella. Creemos ver a personas llenas de fe levantando iglesias, a soldados, canteros y albañiles reforzando fortalezas y murallas con su esfuerzo y valor, y a todos sus líderes espirituales y sociales acometiendo sus obligaciones con honor. El castillo de Castalla, en lo más alto del promontorio, constituye el emblema del municipio y de su área de influencia, siendo asimismo un excelente ejemplo de fortaleza de frontera y símbolo de poder. Además de esta imponente construcción, el conjunto patrimonial de Castalla agrupa una amplia variedad de bienes culturales, materiales e inmateriales y bienes naturales, así como los escenarios de hechos históricos acontecidos en el entorno de protección. Según la UNESCO, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular y los valores que expresan la creatividad de ese pueblo, tales como la lengua, los ritos y las creencias. Si bien es cierto que el emblema de la ciudad lo ha constituido históricamente el imponente castillo que corona el cerro, hoy su patrimonio reconocido y protegido lo constituyen, además del castillo, la villa medieval, la albacara, los márgenes y bancales de cultivo tradicionales, el Via Crucis, la necrópolis del Fossar Vell, el yacimiento del Dipòsit Vell, los depósitos de agua de 1928 y 1960, así como los escenarios bélicos de las batallas que tuvieron lugar en el siglo XIX, en la Guerra de Sucesión entre 1700 y 1714 y en la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. El resto del cerro es espectacular, porque tiene un patrimonio que está por conocer todavía, que no está analizado. Hay indicios, se han hecho actuaciones en los últimos años, en el Alberca, en el Aljibe, se han hecho actuaciones en la entrada del Portal de la Vila, en la Ermita de la Sang, pero allí hay una plataforma de cultural brutal para trabajar y para poder completar todo lo que sería la evolución, que queremos que está la evolución histórica de Castalla. Evidentemente, de época medieval tiene que estar allí. Las puertas de la vila te dan idea de que dentro estamos hablando de que existe una población que crece después y que se expande por fuera del castillo en épocas posteriores, pero desde luego la principal, la fundacional del siglo XIV, podría estar dentro del recinto amurallado y estaría en esa plataforma que está todavía por trabajar, que es enorme, ¿no? Es gigantesca, imposible de recorrer, que podía tener casas, dependencias, espacios domésticos, incluso edificios más nobles, lonja, podía tener de todo. Y también, por supuesto, una necrópolis, porque evidentemente donde vive la gente también se muere. Y obviamente tienen que estar en algún sitio, ¿no?, los que viven allí. El castillo de Castalla es uno de los enclaves indispensables de la reconocida Ruta de los Castillos. Las fortalezas de Bañeres de Mariola, Biar, Castalla, Villena, Elda, Sacs, Petrer, Novelda, Elche, Onil y Santa Pola conforman un itinerario histórico y cultural de excepción. La gente de mi edad y quizá de unos cuantos años atrás también y adelante nos hemos educado con la presencia del castillo. De hecho, el pueblo de Castalla, como la mayoría de pueblos, tenía unas dimensiones mucho más reducidas. Donde estamos ahora en el ayuntamiento, pues de aquí para arriba era, digamos, donde se ubicaba la mayor parte de la población. Nacimos todos al menos los de mi edad, en el centro histórico, y de alguna manera pues estábamos a un paso de visitar el castillo. Bueno, pues como todos sabemos, hace tiempo se empezó lo que es la parte audiovisual, que empezamos por lo que era el cuerpo de armas, empezamos por lo que era la dispensa y ahora vamos a tener vídeos audiovisuales, audioguías dentro de lo que es el Palau y de lo que es el castillo, donde tendremos bajo un centro de interpretación turística, qué es lo que va a haber. Pondrán lo que es la historia de Castalla, qué es lo que ha sido, el funcionamiento de la trayectoria y dónde queremos llegar. Este recorrido a través de la historia comienza en el segundo milenio a.C., cuando poblaciones de la Edad de Bronce y ante épocas de inestabilidad buscan protección en tierras altas. La estratégica situación del Cerro del Castillo favoreció su ocupación, también en épocas posteriores, por diversas culturas que dejaron testimonio de su paso.
Íberos, romanos, musulmanes, cristianos habitaron esta tierra desde hace más de 4.000 años. Los trabajos de Federo, que realizó de Federico García Cerdá de Castalla, que es Castellut, que realizó sobre la prehistoria del Cerro de Castalla, pues ya nos indicaban que existían unos asentamientos previos ubicados en la Edad del Bronce y que estaban previos a lo que sería el asentamiento islámico, que bueno, tenemos unos materiales, una frecuentación, son esporádicos que se encuentran entre el siglo X y XI, ¿no? Aproximadamente, no hay mucho más. En las excavaciones de los 99, si no recuerdo mal, las que realizó José Ramón Ortega, encontraron algunos fragmentos también entre los restos de la Plaza de Armas, que también iban en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, pues se confirmaba lo que ya tanto Rafael Azuar y Federico habían planteado como, digamos, fases de ocupación previas a la construcción de lo que, digamos, es el castillo, que realmente los restos que podemos ver sobre todo son de época feudal, que es lo más destacado. De los primeros periodos se han conservado numerosos restos cerámicos, entre los que destaca un fragmento decorado del siglo II a.C., con la representación de un posible guerrero íbero, del que se conservan las piernas calzadas con botas y la falcata. Pero a partir del siglo X-XI, las pruebas arqueológicas indican la presencia de un asentamiento musulmán que se transformará en isn, o fortificación. De los restos arqueológicos de época islámica, de la posible estructura de época islámica del castillo, no se ha conservado nada. Lo que sí que, gracias a las excavaciones que se realizaron con el equipo de José Ramón Ortega, José Luis Menéndez, etcétera, en los trabajos que estuvieron haciendo ahí, pues aparecieron los niveles inferiores o fundacionales del asentamiento, arriba de la montaña, restos, indiscutibles de cerámicas islámicas y eso, que además de un origen no anteriores al siglo XI. El comienzo del periodo medieval islámico de este enclave no es anterior al siglo XI, y la única estructura conservada de esa época es la del Gran Aljibe, conocido popularmente como la Escola dels Moros por el imaginario local que situaba aquí la escuela de los antiguos moradores musulmanes. Es uno de los elementos más emblemáticos del castillo. Toda la taifa de Denia, y que tenía una estructura de castillos o de gobernadores, de caídes en castillos para controlar las comarcas o valles dependientes de la taifa. Y ese sería un poco el origen, por lo que conocemos hasta hoy en día a través de los restos arqueológicos, porque claro, no tenemos documentación de época islámica que nos hable del castillo de Castalla. Este aljibe guarda además algunos secretos. En la pared oeste se encuentran los grafitis más antiguos de todo el conjunto patrimonial del castillo de Castalla. Asemeja una historia contada en viñetas. Un castillo de almenas triangulares de época medieval. Una inscripción con fecha de 1706 en plena Guerra de Sucesión. La representación de un barco de época moderna. Con el transcurso del tiempo, el enclave se transforma en isn, o castillo militar, que pasará a depender de la taifa de Denia y dominará sus territorios agregados. El levantamiento del isn respondía a una estrategia de ostentación de poder de los reinos de taifas para el control fiscal y administrativo de la población local, eminentemente rural y campesina. Sin embargo, pronto sucumbirán a las presiones cristianas. No obstante, el núcleo poblacional islámico continuará existiendo y se mantendrá durante casi 2 siglos más, pues aparece en el viaje del poeta, escritor y orador murciano Safwan B. Idris, realizado entre Valencia y Murcia en el siglo XII. Llegamos a Castalia al ponerse el sol, y nos detuvimos en la casa de nuestro hermano el visir Abu Muhammad Nenhamid, en un lugar distinguido como si estuviéramos entre Egipto y el Hasib. Y tras nuestra estancia, el segundo día, continuamos el viaje al mediodía. A esta etapa almohade, o de las llamadas segundas taifas, corresponden los restos arquitectónicos más antiguos del castillo. En el interior de la fortaleza se han documentado 5 pequeñas estancias, construidas en tapial y yeso, con cubierta a un agua y teja curva.
y Castalla pertenecía a Seyd Abu Zaid, que fue el último gobernador almohade de Valencia, que bueno, salió de Valencia en el 38 y se tuvo que ir a Murcia. Y entonces sabemos por los documentos que esas tierras, todas esas tierras, igual que algunas también de Alicante, pertenecían a Seyd Abu Zaid. O sea que todavía, de alguna manera, puede haber ahí una vinculación y, claro, eso hasta el momento ya definitiva de la conquista del sur de Alicante o de la montaña hasta el pacto de Almirra, pues todavía después del pacto, todavía Seyd Abu Zaid todavía tenía tierras y posesiones por sus pactos y acuerdos con Jaime I de Aragón. El comienzo de una nueva era vendrá determinado por la firma del Tratado de Almizra de 1244 entre Jaime I y el infante Alfonso de Castilla, en el que se nombra Castalla como parte del acuerdo y quedando como feudo de la corona de Aragón. Bien, la característica principal de la sociedad valenciana bajomedieval es su carácter militar y frontero. Por tanto, la principal característica del castillo y de la villa de Castalla va a ser su situación frontera. Su situación frontera no únicamente dentro de ese territorio survalenciano que es frontera, sino situada en la misma línea de frontera, porque hay que recordar que la línea que divide el reino de Murcia del reino de Valencia en 1244 por vía del Tratado de Almizra pasa por el mismo término de Castalla. Es decir, Castalla, Villa y Castillo está situado dentro de la misma frontera de Almizra. Tras la agonía del dominio musulmán, los nuevos aires de religiosidad cristiana impulsarán cambios urbanísticos en esta zona del cerro. El objetivo principalmente era dar cobijo a una población cristiana cada vez más numerosa en el interior de la villa amurallada. La significación de la frontera tiene que ver con el peligro a los granadinos, con el peligro a los castellanos, que de forma cadencial, desde la segunda mitad del siglo XIII hasta bien entrado el siglo XV, van a ingresar en estas tierras atacando villas y destruyendo campos. De ahí que el castillo de Castalla, junto con la red de castillos ubicados en esta frontera, sean conocidos como llaves del reino. Son les claus del Regne de Valencia. Los siglos bajomedievales son de continuos esfuerzos para mantener en condiciones las fortalezas, ya que la cambiante realidad política y geoestratégica hacía que cada centímetro de tierra tuviera un alto valor. Formas culturales y sociales castellanas se mantuvieron durante mucho tiempo. Lingüísticamente, durante todo ese tiempo, bueno, más allá de que en el ámbito de Castalla, hasta la línea de Almizra, el dominio cultural catalán era evidente. No dudo que lo fuera también en las tierras que quedan al sur de Castalla, al sur de Gijona, pero sí queda ese recuerdo a lo castellano, que en este caso las autoridades del ámbito de Alicante, Elche, Guardamar y Orihuela se van a guardar como algo propio, como algo privativo, como algo diferenciador del resto del territorio valenciano. El siguiente hecho del que nos hablan las fuentes históricas en referencia al castillo se produce en el contexto bélico de la llamada Guerra de los Dos Pedros. Es el gran momento bélico para estas tierras y yo diría que es el gran momento bélico que vive todo el territorio, todo el sur del Reino de Valencia en la Baja Edad Media. La protección del castillo de Castalla se encomendó a través de sucesión en feudo por parte del rey de Aragón al primer barón de Castalla, Ramón de Vilanova y Lladró de Vidaure, perteneciente a una familia señorial de la pequeña nobleza valenciana, que retendrá el castillo hasta bien entrado el siglo XVI. Sabemos, pues, del interés estratégico que tiene la corona ya desde tiempos de Jaime I hasta Pedro IV, hasta más o menos mediados del siglo XIV, que es cuando pasa realmente al señorío, a los Vilanova, porque este castillo esté bien guarnecido, esté bien restaurado. Las órdenes que se dirigen desde la Cancillería al alcaide del castillo, a los distintos alcaides del castillo, es que lo tengan bien guarnecido, de hombres, de armas, de vituallas, pero sobre todo bien reparado.
y este va a ser uno de los grandes hándicaps. Las noticias, no muchas noticias que tenemos al respecto del castillo de Castella, como del resto de castillos de la frontera, es que adolecía de importantes problemas arquitectónicos. Para ello el rey lo que va a pedir es a los habitantes de la villa pues que se involucren económicamente en la reparación, y los habitantes de la villa siempre protestarán señalando pues que viven en un territorio de frontera, que viven rodeados de peligros, que no tienen dinero para hacer estas obras, y solicitan siempre al rey ayudas para la reparación de esos castillos, en este caso del castillo de Castalla. En 1362, Ramón de Vilanova y Lladró asumió la defensa y adecuación de la fortaleza para salvaguardarla del deterioro que sufría en ese momento. El mismo día de la concesión, el beneficiario reconoció que el gasto a realizar en las reparaciones del castillo de Castalla ascendería a un valor de entre 25 y 30.000 sueldos barceloneses plus aut minus. En 1336, el rey hizo privilegio a los de Castella y a otras tantas villas del sur del reino, señalándolos que jamás les segregaría del real patrimonio. Sin embargo, 30 años después no tuvo más remedio. Es cierto que era como un prurito pertenecer al real patrimonio, ser de realengo, y no ser de señorío, porque se entendía que los señores practicaban un trato peor a sus vasallos que el rey. Gracias a ello, la fortaleza sufrió una serie de importantes transformaciones que tendrían lugar entre mediados del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, desde perspectivas estilísticas góticas que quedaron reflejadas en la zona de acceso, las murallas y en las nuevas estancias interiores de uso residencial señorial. El palacio fue construido tras la cesión de la fortaleza como residencia señorial o domus mayor. Su diseño implicaba un sistema de defensa disuasorio en sí mismo, articulando las estancias en una intrincada distribución en 3 plantas, con el fin de ser protegidas de manera independiente frente a un posible ataque. La torre de la esquina, la torre redonda, de planta circular, permite saber dónde estaban colocadas las escaleras. Después, el acabado por el otro lado, por el otro extremo del castillo, también permite reconstruir por dónde irían los recorridos. Las escaleras, por un lado, subes a una planta, pero esa escalera no continúa, se corta, con lo que tienes que recorrer la planta entera para subir por la siguiente y después volver a hacer lo mismo hacia la otra. Te encuentras que arriba está la tercera escalera, pero en medio no hay escaleras, y eso te lleva a pensar que efectivamente había un plan previo de construcción donde estaba contemplado que, independientemente de las defensas que existiesen alrededor del castillo y del palau, el palau en sí mismo también era un sistema, tenía su propio sistema de compartimentación, ¿no? que era muy útil. Hay que tener en cuenta también los niveles de ocupación y de uso de cada una de las plantas. La planta baja parece, digamos, una planta mucho más dedicada al servicio, a los espacios domésticos, cocina, parece que un cuartel, un cuerpo de guardia, mientras que evidentemente las plantas superiores presuponemos que se tratan de los espacios donde residía el señor del castillo. Lo monumental de lo que supone asaltar un castillo, que siempre se enormemente complica en época medieval, absolutamente imposible, ¿no? Se huye de los asedios y se huye de los ataques porque solo generan costes, pérdidas y no te llevan a ningún beneficio, ¿no? Un castillo tan rotundo, tan potente en su obra, en su fortificación, era suficiente, digamos, suficiente prueba de que fuera difícil de asediar y de plantearse un ataque para tomarlo. La guarnición de cada fortaleza en la Edad Media variaba ostensiblemente en su número, dependiendo de si era tiempo de paz o tiempo de guerra, aunque en ningún caso los castillos de la frontera sur acogieron un contingente militar numeroso. Todos los medievalistas tendemos a intentar hacer cálculos, el famoso tradicional de los 5 miembros por familia, tal, que se hace para las poblaciones moriscas y mudéjares, y también un cálculo de por tantos metros cuadrados, tanta habitación. La verdad es que, bueno, asentamientos en este momento conocemos arqueológicamente en todo el valle 6 o 7, tampoco se han excavado, no sabemos tampoco la superficie.
Entonces, bueno, pues no sé, pues puede ser que a lo mejor en el valle hubiera 1.000 o 2.000 personas como mucho, ¿eh? No habría más, la zona no da tampoco recursos para mucho más. Desde finales del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV, la población de Castalla no es mucha. Es básicamente cristiana porque una de las características de las villas de frontera son villas que pretenden estar básicamente pobladas por población cristiana, que al tiempo que pone en cultivo el territorio e introduce, digamos, las formas feudales en la organización del territorio, defiende el territorio frente a los ataques fundamentalmente de los musulmanes. En 3 o 4 noticias de la Cancillería ciertamente importantes, a través de estas noticias sabemos que la villa corría cierto peligro de despoblación. La Torre Grossa, 1529, fue la última obra de envergadura realizada en el recinto. A partir del siglo XVII, la pérdida de sus funciones militares favoreció su declive y deterioro, pero siguió constituyendo un referente para las gentes de Castalla. Es necesario, Castalla sigue siendo un referente importante, es necesario reforzar la defensa de Castalla y la Torre Grossa es parte de esa obra, ¿no? Además, una obra que sí que recoge buena parte de lo que llamamos arquitectura prevalortada, ¿no? Esa arquitectura mixta entre mundo medieval y mundo renacentista, pero que todavía no ha llegado de ponerse del todo, ¿no? De acabar de ajustarse del todo. Hasta mediados del XVI no se ajustará ya el modelo abaluartado, el modelo renacentista pleno, ¿no? En primera mitad del XVI están todavía con aspilleras de cruz y orbe, que son plenamente medievales, para ballestas y ciertas armas de fuego, pero no hay cañones de gran tamaño, si hay bombardas. Las torrenas de buzón están pensadas para eso, para que haya armamento de uso que puedan utilizar con pólvora, pero tampoco hay una artillería como puede haber en la segunda mitad del XVI, ¿no? Ni culebrinas de gran tamaño, son bombardas de cañas hechas y montadas con cureñas de madera y atadas con cuerdas, que al tercer disparo has perdido la bombarda, si no sabes medir las cantidades de pólvora y de relleno de metal para poder disparar. Es importante la Torre Grossa por eso, porque es uno de los pocos ejemplos que tenemos en el interior, una defensa en un momento muy concreto de primera mitad del XVI, que cuenta con soluciones defensivas que son muy propias de otras fortificaciones de esa época en el resto de la península, ¿no? Las torrenas de buzón, por ejemplo, es un elemento espectacular y son únicas en nuestro territorio en ese momento. La denominación popular hace referencia al gran tamaño de esta torre de 2 plantas, cuya construcción es la más tardía del castillo, edificada en 1529. El sistema constructivo y las huellas del encofrado de cañas son otro de sus elementos más característicos. En los sillares utilizados en la construcción de las murallas medievales de los siglos XIV y XV y sus zonas de acceso, se ha conseguido distinguir 144 marcas que identificaban el trabajo de estos canteros. En total se han documentado marcas que corresponden a 4 logias diferentes, con un total de 8 variantes. Y por supuesto las marcas de cantero, que es esa huella, esa prueba de ese mundo medieval anterior. Recordemos que los canteros a partir de mitad del XVI ya no existen, ya no marcan las piedras porque ya desaparecen los gremios, y entonces es una prueba de ese mundo anterior, de ese mundo medieval. El uso de ciertos elementos que todavía conservamos del mundo medieval, pero que ya están en transición para desaparecer, ¿no? Y que por eso esa torre es tan interesante y tan curiosa. Tiene una mezcla de ambos mundos, del que se está acabando y del nuevo que está iniciándose con el siglo XVI y los Austrias. El castillo de Castalla se abandonó como residencia del poder y dejó de funcionar como espacio defensivo de valor estratégico. Siglos después, Cabanilles, al visitar Castalla en el año 1797, dejó escrito en su famosa Geografía del Reino, al referirse al castillo, cómo se desmorona y amenaza ruina. El devenir de los siglos y los saqueos supusieron la destrucción paulatina de la fortaleza, hasta que a mediados del siglo XX, y gracias al interés de investigadores, instituciones y el Ayuntamiento de Castalla, la recuperación de este conjunto patrimonial ha sido posible, constituyendo hoy el más representativo símbolo de la villa. Tenemos un patrimonio histórico-artístico muy importante. Ha servido ahora pues para dar a conocer el nombre de Castalla, para dar a conocer nuestra imagen.
El muy ilustre Ayuntamiento de Castalla adquirió la fortaleza en el año 1988. Castalla no solamente el castillo, Castalla tiene un entorno muy bonito, natural, como por ejemplo tenemos lo que es la Sierra del Maimó, lo que es la naturaleza de Catí, y aparte de eso tenemos muchas rutas de senderismo que son de PGRs, y muchísimos visitantes que prácticamente les gusta el senderismo y les gusta la bicicleta pasan por Castalla para hacer esas rutas turísticas que tenemos. Castalla tiene 8 rutas turísticas, también tenemos lo que es la Vía Verde, una Vía Verde que tenemos la conexión entre lo que es Castalla, Ibi y Alcoy. Tras varias campañas de excavación a finales de los años 90, los estudios de investigación ampliaron el conocimiento que se disponía sobre las fases de ocupación del cerro y la fortaleza. El conjunto patrimonial se sitúa en un paisaje geológicamente protegido por las sierras del Maigmó y la Sierra del Cid. Este enclave rocoso es uno de sus valores principales desde el punto de vista natural y medioambiental, generando el ecosistema idóneo para más de 224 especies de flora autóctona, pertenecientes a 59 familias botánicas y 37 especies de vertebrados. Ambientalmente también es muy importante. El patrimonio del cerro ha generado especies de todo tipo, de fauna, de flora, insectos. Es infinita la capacidad que tiene ese cerro para ofrecer diferentes tipos de entornos, de visitas y de recorridos que permitan poder apreciar el castillo de muchas maneras diferentes. Y, por supuesto, como decíamos antes, es la atalaya de un territorio del que lo domina todo. O sea, puedes explicar perfectamente el territorio de la zona de la Folla de Castalla en cualquier época, incluyendo yéndonos incluso a la propia batalla de Castalla en el siglo XIX, ¿no? Sería también ideal. La posición del castillo es ideal, aparecen los cuadros, aparecen todos los elementos históricos de ese momento, y en cualquier momento podrías, establecer una conexión entre el castillo y el territorio sin ningún tipo de problemas. En relación al patrimonio inmaterial de esta tierra y de sus gentes, lo constituyen la Semana Santa, la fiesta de moros y cristianos y los toques de la campana María, todos ellos vinculados de una u otra forma con la ermita de la Sang. La campana, conocida popularmente como María, ha marcado los acontecimientos más importantes de la comunidad e historia de Castalla. Recientemente se ha llevado a cabo el proyecto de museización de este entorno por parte del Ilustrísimo Ayuntamiento de Castalla y financiación proveniente de fondos FEDER de la Unión Europea. En estas comarcas se celebran las antiguas batallas cristiano-musulmanas como multitudinarias fiestas. Es una superación histórica y una conversión cultural de lo cruento en incruento y de la guerra en fiesta, lo que es muestra del carácter abierto, festivo y conciliador de las gentes de Castalla. Que evidentemente tiene un valor y una riqueza patrimonial que se presume espectacular, pero estamos seguros de ello que sí. Castalla y la gente de Castalla con su castillo es una cosa que no he visto, no tiene parangón. Es verdad que cada población con su castillo tiene algo especial, pero de luego Castalla, cada vez que hace algo con el castillo, cada vez que se hace alguna actuación en el castillo, siempre recupera y vuelve a renovar ese compromiso que tiene con el cerro y con su historia, ¿no? Siempre la gente ha demostrado un interés y volcarse con el castillo para lo que fuera, ¿no? Esto es una piedra importante, pero una piedra más en el camino, ¿no? Quedaban 4 ruinas, quedaba lo que era la Torre Grossa, la Torre Prima quedaba nada, y lo que era el Palau, pues el aljibe que ahora hay, que está cerrado por peligro, bueno, pues allí hemos jugado lo que no está escrito. Y la verdad que tengo una experiencia y tengo una vivencia muy bonita de lo que era el castillo, porque me crié prácticamente allí. Sin duda, lo que vayamos a encontrar todavía nos permitirá conocer más qué ha sido Castalla y en el futuro qué va a poder ser. Es algo que los jóvenes y no tan jóvenes, pero los que tengan posibilidad de beber de ese esplendor cultural que se está descubriendo ahora del castillo, pues van a poder conocer el castillo de manera distinta como lo conocí yo en mi infancia, ¿no? Porque lo conocíamos prácticamente de verlo, pero no sabíamos qué significaba. Ahora, con toda la literatura, todas las investigaciones, todas las excavaciones que se han hecho, la musealización, que trata de una representación en vivo de lo que podía ser la vida en el castillo, pues van a poder hacer en muy poco tiempo, las personas que lo vean,
van a poder recibir una carga de cultura y de conocimiento del castillo como jamás ha recibido nadie en Castalla. Muhammad al-Hajjaj, castellense andalusí, comentó a su vecino Sorona, sentados en la puerta de sus casas en la ladera del montículo que corona la Alcazaba. Esperamos que mañana llegue el conocido poeta Safwan de la Taifa de Murcia, que viene con Abu Muhammad ben Hamid, el visir de la Taifa. Dicen de Safwan que es un noble distinguido, hermano de la alegría y de la nobleza, hombre magnánimo, de elevada moral, y que su fama creciente le precede al ser un poeta merecedor de todo sacrificio por un hermano de confianza y de nobleza que está quejándose de injusticia de un tiempo avaro. Esperamos que se os cumplan los deseos de aquel poeta andalusí que pisara esta misma tierra hace más de 800 años. Viajad, prosperaréis y volveréis sanos.